Una de las cosas más importantes en el tatuaje es hacer buenas sombras. Da igual el estilo que hagas. Si no haces buenas sombras, es difícil que tengas buenos resultados. Por eso quiero contaros en este vídeo las 3 cosas que a mí me parecen fundamentales para hacer buenas sombras y con ello buenos tatuajes. Muchas veces me preguntáis a ver qué máquina usar o qué stroke es el mejor para hacer sombras, cuánto sacar la aguja. Es cierto que es importante, la verdad, porque todo influye, pero para mí las 3 cosas más importantes que hay para hacer las sombras son qué aguja estás utilizando, saber qué técnica tienes que hacer en cada caso y con cada aguja y qué disoluciones usar. Esto es súper importante, porque da igual que uses una máquina mejor o una máquina peor, que si no sabes usar la aguja o no sabes qué disolución tienes que coger para hacer cada sombra, de nada te sirve. Importantísimo también a la hora de hacer sombras es que tienes que dejarlo perfecto con el menor número de pasadas. Entre menos dañes la piel, bueno, esto vale tanto para sombras como para líneas y rellenos. Entre menos dañes la piel y dejes el mejor resultado, mejor. Porque al final la piel tiene un límite y si te pasas mucho haciendo sombras y marcando las cosas, puede que hagas herida y que por tanto el tatuaje no cure bien. Así que esto lo tienes que tener siempre en cuenta. Vamos a hablar de las agujas que bueno, yo suelo utilizar y que a mí más me gusta utilizar para hacer sombras. Suelo usar la 3RL, es con la que hago bastantes sombras, tanto en tatuajes un poco más grandes como en tatuajes un poco más pequeños, más microrrealismo es la que utilizo. Me gusta porque con ella tengo la capacidad de hacer varias técnicas y a la vez de pulir pequeños detalles muy suaves. Entonces por eso me gusta la versatilidad que me da la 3RL para hacer mis trabajos. Otra de las agujas que suelo utilizar, que empecé a usar no hace mucho, y la verdad que me gusta mucho cómo quedan los resultados, es la 7 Round Magnum. La 7 Round Magnum me gusta bastante porque se ajusta mucho a cuando estás haciendo pequeños detalles, en sombras en una superficie muy pequeña, y con ella puedes hacer barridos para que te quede todo un poco más pulidito y se vea todo más limpio. Entonces esa me gusta mucho también utilizarla. Y luego para sombras un poco más grandes, para hacer barridos y hacer una sombra un poco más homogénea en cosas más grandes, me gusta la 13 o la 15 Round Magnum. Son las que más suelo utilizar, estas agujas para hacer sombras. Estas las suelo utilizar, por ejemplo, cuando hago caras o rostros o esculturas o animales, para dar un pulido y que me quede todo mucho más suave, que coja todo un poco más de volumen y se vea mucho mejor el resultado. Con esto lo que os quería decir es que da igual la máquina que uséis, porque al final las agujas son siempre las mismas. Es cierto que depende un poco el stroke, tendrás que hacer más fuerza tú con la mano o menos, pero eso tienes que ir viéndolo y te tienes que ir ajustando. Bueno, si estás empezando a la máquina que tengas ahora mismo, y si ya llevas tiempo, tienes que ir viendo la que te va mejor. No porque compres ahora mismo una que valga mucho más, vas a hacer mejores sombras así de la nada. Tienes que entender esto, tienes que entender cómo usar las agujas adecuadas, cuáles te van mejor a ti. Por ejemplo, yo cuando empezaba siempre me decían que usara como agujas grandes para hacer sombras, pero por mi forma de tatuar y mi forma de ver el dibujo y de ver los tatuajes, me venían mejor agujas pequeñas. Entonces tú tienes que ir amoldando en este caso lo que yo te cuente, a tu forma de trabajar, probar cosas y qué te va mejor. Una forma muy buena de probar que no haces daño, que no marcas la piel y no destrozas a nadie, es en piel sintética. Aquí tengo una. Aquí puedes probar hacer sombras de una forma o de otra. En la formación lo vimos, cómo hacer distintas sombras con distintas técnicas y cuáles son los resultados más o menos. Luego tú, a la hora de que vayas mejorando, tienes que ir probando y aplicándolo en la piel. Lo mismo, en la piel tienes que ir viendo lo que mejor te funciona a ti para que los resultados de los tatuajes curen mejor. Yo más o menos ya tengo una metodología que sé que me funciona, que sé que me va bastante bien, entonces suelo usar estas agujas porque son las que mejor me van.
Otra cosa que también es súper importante y que tienes que tener en cuenta es la técnica que vas a utilizar. No es lo mismo hacer puntitos que hacer un barrido o la técnica del péndulo. Entonces tienes que tener en cuenta cómo vas a afrontar el tatuaje antes de empezar y a raíz de ahí ir preparando tus agujas, tu set de agujas, tus disoluciones y qué técnica vas a usar en cada caso. Cambia un poco las técnicas, pero bueno, al final los tonos y los contrastes tienes que hacerlos igual, da igual la técnica que utilices. Pero bueno, es importante conocer las técnicas, conocer qué técnica te va a ti mejor. Depende en qué punto estés, tanto si eres más principiante, si estás empezando a tatuar, como si tienes más nivel y estás buscando hacer algo más propio, como en este caso es mi caso. Tienes que ir probando ciertas técnicas, probando cómo te curan los tatuajes mejor. Al final tenemos que entender que no estamos trabajando solo para hacer una buena foto, estamos trabajando para que el cliente lo lleve de por vida al tatuaje, entonces tenemos que intentar que nos curen los tatuajes lo mejor posible y se vean durante el máximo tiempo posible bien. Entonces, una cosa que yo he ido probando, he ido viendo en las etapas en el tatuaje es que cuando empiezas utilizas puntos para hacer sombras. Para mí es lo más sencillo, entre comillas. Hacerlos bien siempre tiene su complejidad, pero hacer puntos te da la seguridad de que no lo vas a dejar sucio. Tú haciendo puntos poco a poco sabes por ejemplo, si aquí es más oscuro y aquí más claro, vas dándole más puntos aquí y aquí lo vas dejando más claro. Basándote en eso, puedes hacer un degradado con puntos. Lo mismo, puedes probar en una piel sintética, cogerte una piel sintética y probar qué degradados puedes hacer con los puntos. Primero probar, por ejemplo, solo con negro y luego aplicando las disoluciones. Con esto lo que aprendes o entiendes es cómo hacer las sombras, cómo te puede ir mejor, sobre todo cuando estás empezando. A medida que vas mejorando, ya os digo, esto es un poco lo que he vivido yo, mis etapas. Empecé a hacer el puntillismo de arrastre, ¿no? Dot work, lo mismo, coges y haces un pequeño barrido con una aguja de línea. Para mí era lo más sencillo a la hora de hacer sombras al empezar, porque me resultaba más sencillo, más natural y así ir cogiendo un poco de mano y un poco de soltura a la hora de hacer sombras. Una vez que tienes más o menos cierta soltura haciendo puntillismo de arrastre, puedes ir por dos caminos. Mi consejo es que aprendas a hacer todas las técnicas, o sea, tanto relleno, línea, sombra, lo mejor posible para que puedas hacer cualquier estilo. Una vez que sepas hacer más o menos todo, siempre, hay matices. Una vez que sepas hacer más o menos todo, intentar y buscar especializarte en algo que te guste o que creas que puede gustar más a la gente, a tus clientes. Luego, a medida que vas mejorando, una vez que pasas de hacer puntillismo de arrastre, haces las sombras modo péndulo, ¿no? El modo péndulo significa que tú de cada pasada que das, tocas solo en el centro. Esta técnica hace que tengas resultados como más, sobre todo para la foto. Yo lo he visto en mi trabajo y en otros compañeros. Para la foto queda como mucho más porcelana el resultado, por así decirlo. Queda como mucho más suave, mucho más finito. Pero el riesgo cuando estás empezando a hacer esta técnica es que lo marques. Que a mí también me pasó alguna vez. Estaba haciendo la sombra perfecta, por ejemplo en narices o cosas así en una cara, sombreando así poco a poco y de pronto tocas un poco de más y estropeas la sombra, que no la estropeas, pero de que te quede perfecta a que baje un poco el nivel y te quede un poco sucia, pues hay una diferencia. Entonces eso tenéis que ir probándolo, lo mismo. Siempre os digo que probéis en piel sintética porque ahí podéis probar las técnicas, podéis probar qué os va mejor, con qué os sentís más cómodo y una vez que tengáis más o menos algo que os sintáis más cómodos, poder aplicarlo en el tatuaje. Una vez que más o menos tienes la técnica del péndulo cogido, empiezas a hacer sombra arrastrando un poco más brusca, por así decirlo. ¿Qué consiste? En meter la aguja y una vez dentro darle la sombra. Hacer como un barrido, pero en vez de por fuera,
por dentro de la piel. Esta técnica creo que es la más complicada de hacer y sobre todo cuando estás empezando. Cuesta entender, cuesta un poco asimilar el movimiento de la mano porque no es tan natural como a lo mejor hacer sombras con puntos, que es como más barrido así sin más. De esta forma es un poco la misma idea de barrido, pero como dentro de la piel, un poco más incidiendo en la piel para que nos quede mejor. Esta forma de tatuar creo que es la mejor para que el resultado y el tatuaje duren el tiempo y se vea bien con los años. Creo que es la mejor sin duda porque está todo bien pinchado en la piel. Pero es la más difícil en el sentido de que tienes que aplicar el tono indicado en cada caso. Es decir, no puedes, como por ejemplo haciendo puntos, que puedes hacer todas las sombras con negro. Ahí no. Cuando lo estás haciendo de esta forma, tienes que en cada zona saber qué tono va. Y esto es otra cosa de las que os quería hablar en este vídeo, porque para mí fue una de las cosas que más me costó entender, ¿no? Que no se pueden hacer sombras bueno, se pueden hacer, ¿no? Pero tú no puedes hacer una sombra oscura por muchas veces que pases en una zona con una sombra clara. Es decir, si tú tienes distintos caps, de negro a más claro. El negro es entero, el cap. El del medio, o sea, tienes 4 caps. 100% negro, 50%, 25% y 10%. Con el 10%, por muchas veces que pases, no vas a conseguir nunca el 100%. Esto hasta que lo entendí me costó tiempo, pero una vez que lo entiendes, el resultado de tus tatuajes dan un salto y es lo que quería contaros en este vídeo, que entendáis esto. Tienes que hacer las sombras, sobre todo cuando, bueno, si estás empezando o si ya llevas más tiempo. A mí lo que me ayudó mucho es primero marcar los negros y de ahí ir a lo más claro. Porque si marcas los claros primero y te quedan un poco más oscuros, el negro ya es el tope. Entonces, como el negro por un lado es el tope que tenemos, de ahí al más claro nos es más sencillo. Por eso yo siempre trabajo las sombras utilizando esta técnica o esta metodología. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Cuando entiendes esto es realmente cuando de verdad empiezas a mejorar tus tatuajes. Esto para mí me ayudó muchísimo, la verdad. Una vez un chico me dijo dice, tú no puedes coger un lápiz 4B, pintar y con un HB o un 2H llegar a ese tono. Esto, como en la piel, como se va oscureciendo, a mí me costaba como darme cuenta de ello, ¿no? Pero claro, si coges un papel, coges un lápiz 4B y un HB, lo pruebas. Ahora mismo puedes cogerlo. Si seguramente tendrás por casa. Pruebas e intenta, por muchas pasadas que des, nunca vas a conseguir hacer el tono del más oscuro. Pues en el tatuaje pasa igual. Lo que pasa o el problema que tenemos nosotros es que tú cuando estás tatuando, como la piel se enrojece y se oscurece, muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces tenemos que tener claro, cuando empezamos a tatuar, ver qué partes van más oscuras, qué partes más claras, qué partes vamos a dejar sin tatuar. Y una vez tengamos ese pequeño mapa mental hecho, empezar a tatuar y fijarnos bien siempre en lo que estamos haciendo. Lo que os decía, siempre intento ir de más oscuro a más claro, porque el hecho de que hagas esto hace que no te pases de oscuro y que siempre haya un contraste. Cuando tengas el negro del negro a claro, siempre vas a tener un contraste. De ti depende que las sombras queden un poco más suaves o un poco más bruscas, entre comillas. Tienes que ir aplicando todo lo que hemos hablado en este vídeo. Bueno, depende de la técnica, cogiendo los tonos adecuados o depende la aguja que utilices, te quedará de una forma o de otra, pero siempre tienes que tener en cuenta los tonos, ir de más oscuro a más claro y siempre dejarlo bastante contrastado. Esto también hace que a la hora de que curen tus tatuajes se vean más contrastados y por tanto se vean mejor a lo largo del tiempo. Una cosa que veo en mucha gente es que da muchas pasadas con los tonos claros. Entonces en la foto al principio se ve como todo muy pulidito, queda todo muy bien, pero claro, cuando curan tatuaje se ve todo como del mismo gris. Entonces no se entiende bien. De hecho, estoy recordando ahora un chico, un tatuador, se fue a tatuar con un tatuador bastante top a nivel mundial, la verdad.
Y claro, y no metía negro, lo hacía todo con sombras. Claro, una vez que cura el tatuaje, se ve todo plano, no se ven contrastes. Y esto es lo que, bueno, yo intento hacer que no me pase. Siempre meter negro y blanco. Bueno, el blanco es la piel, para que haya bastante contraste y se entienda bien al primer golpe de vista el tatuaje. Entonces esto es una cosa que tenéis que tener muy clara. Siempre aplicar el negro donde va y luego las sombras intentar hacerlas con tonos más suaves. Esto hará que a la hora de que cuando cure el tatuaje se vean mayores contrastes y se vea más bonito y se vea más bien a lo largo del tiempo. Esto lo tenéis que tener súper claro. Tienes que tener claro qué tonos usar en cada caso del tatuaje. Esto es importantísimo, es primordial. Da igual que estés empezando, que lleves más tiempo, tienes que tenerlo súper claro. Cogerte, por ejemplo, esta rosa. Saber dónde van los oscuros, dónde van los claros, dónde va un tono medio. Eso tienes que tenerlo siempre súper claro, porque a la hora de tatuar te va a facilitar mucho el trabajo y podrás hacerlo mejor, tu trabajo saldrá mucho mejor y con el tiempo curarán perfectos tus tatus. Una vez que entiendes esto, el chip te cambia. A mí me costó entenderlo y me costó saberlo hasta que me di cuenta realmente. Llevaba a lo mejor 2 o 3 años tatuando y ya más o menos hacía bien las cosas, pero hasta que alguien no me lo explicó, eso de lo que os comentaba el lápiz, yo realmente no me di cuenta de esto. Entonces quiero que, bueno, lo tengáis en cuenta. Entre antes interioricéis las cosas, más rápido os desarrollaréis como tatuadores y bueno, también como personas. Entre antes entendáis las cosas, los clics mentales, antes os harán mejorar. Creo que esto es muy importante, pero sé que es complicado muchas veces ponerlo en práctica. Voy a dar dentro de poco, el 1 de febrero, voy a dar una masterclass de sombras en horario de España a las 7. Lo daré por mi comunidad. Si lo estás viendo este vídeo antes de la masterclass, dejaré el link de la comunidad en la descripción para que te unas y te enteres un poco de toda la información. Y también voy a abrir plazas para mi siguiente formación. La verdad que me hace mucha ilusión poder seguir ayudándoos, poder seguir formándoos y ayudándoos a crecer como tatuadores y al final crecer como personas, porque siento que yo os puedo ayudar, os ayudo porque os doy ciertas nociones, pero vosotros al final tenéis el talento, creo que todos tenemos cierto talento si estamos tatuando, pero hay muchas veces que alguien te tiene que guiar un poco. Entonces yo lo que quiero hacer con esto es poder ayudaros para que no malgastéis el tiempo, no deis pasos en falso. Entre antes aprendáis las cosas, mucho mejor os vaya, mucho mejor vaya al mundo del tatu. Así que nada, lo primero, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like en el vídeo. Si no estás en la comunidad, y es antes del 1 de febrero del 2026, entrar en la comunidad para enterarte para aprender sobre las sombras y cómo aplicarlas. Lo vamos a ver ese día. Lo voy a hacer un poco más práctico, que vosotros también probéis cómo hacer las cosas, porque yo os puedo decir ciertas cosas, pero hasta que no lo veis o no lo probáis, vosotros también cuesta un poco entenderlo. Así que nada, apunta ese día, apunta esa fecha, 1 de febrero del 2026 a las 7 horas en España. Haremos la sesión en directo. Si no estás en la comunidad, quieres estar en la clase, te dejo el link en la descripción. Y también lo que os decía, abro plazas para la siguiente formación donde os enseñaré todo lo que yo sé, que a mí me llevo de cero a donde estoy ahora. Os dejo por aquí resultados de algunos de mis alumnos, el cambio que han hecho con sus tatuajes. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha servido, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.